Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Bajo el Manto de mi Viudez, un espacio que está diseñado y creado para todas aquellas personas que como yo tenemos esta misma condición civil de la viudez. Recuerden, historias de vida narradas y contadas desde el corazón de una viuda. Y hoy les voy a hablar acerca de unas preguntas muy valiosas que nos hacemos todos cuando iniciamos este proceso de duelo, este camino tan difícil que es iniciar sin la persona más amada a nuestro lado, sin nuestra alma gemela. Unas preguntas pues que siempre hacen parte de un proceso de duelo. ¿Por qué se ha ido? ¿Por qué ha sucedido? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios me lo quitó? Los invito entonces para que se queden en este espacio unos minuticos y me acompañen analizando un poco estas preguntas y mirando un poco en nuestro corazón también esas respuestas que tenemos ante estos interrogantes tan importantes que hacen parte precisamente en nuestro recorrido de la viudez y en nuestro recorrido, en la superación de nuestro duelo. Bueno, estas preguntas hacen parte de un intento desesperado por comprender lo injusto que es la muerte. Y cuando iniciamos este difícil camino del duelo y la viudez, tenemos muchos cuestionamientos referentes a esta difícil partida, que es la partida de nuestro ser amado. La muerte de nuestra pareja y de un ser querido siempre será inoportuna, siempre será inesperada, ya que esa ausencia nos lleva precisamente a formularnos estas preguntas. Les recuerdo, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha sucedido esto a mí? ¿Por qué ahora? Porque Dios se lo llevó. Siempre nos formulamos estas inquietudes con el corazón partido, con el corazón lleno de angustia y con la mente demasiado nublada, precisamente tratando de encontrar las respuestas a lo que estamos preguntando. Y cuando precisamente estamos caminando este proceso tan difícil que es encontrar precisamente las respuestas a estas inquietudes, cuando estamos elaborando el duelo, cuando vamos en ese recorrido de la viudez, nos tenemos que enfrentar precisamente a una respuesta que es muy lógica, que siempre ha estado ahí, pero que quizás en esa angustia que tenemos en el corazón, pues no la hemos querido ver, no la hemos querido entender y peor aún, no queremos saber precisamente la real o la respuesta real a nuestra inquietud. Y es muy sencilla, y es que la muerte es lo más claro que tenemos nosotros en la vida y en la vida de nuestros seres amados. La muerte es la realidad más clara del ser humano. Siempre les he dicho que nosotros tenemos un libro de salida de ese inmenso cielo para las personas que somos católicas o para las personas que no lo son, pues de ese plano astral, de ese lugarcito especial. Y también tenemos una fecha de llegada que no sabemos, pero que todos vamos a llegar también a ese mismo cielo, a ese mismo plano astral. Entonces, como tenemos esa mente tan nublada, tenemos tanta angustia en nuestro corazón, pues no nos hemos permitido encontrar precisamente la realidad a esas respuestas, a esas inquietudes que nos hacemos cuando empezamos a elaborar un proceso de duelo. Recuerden, porque a mí, ¿por qué me está pasando esto a mí? Porque Dios se lo llevó. Ahí volvemos nuevamente a la ira, la angustia y la desesperación, una etapa en el proceso de enfrentar el duelo, de la superación del duelo, que es muy importante, y que es esa rabia también que nosotros a veces tenemos esas inquietudes y discutimos también con nuestro Padre Celestial, que si se ponen a recorrer un poquito mi video pasado o en los videos que tengo yo precisamente esta etapa del duelo, pues también hace parte precisamente de la recuperación o un proceso de duelo.
Entonces, para llegar a una aceptación sana, precisamente es un recorrido bastante largo, donde precisamente llegamos también a darnos cuenta y a entender esa realidad con la cual nosotros no queremos precisamente compartir, y es que la muerte está ahí, es una palabra con la cual no queremos convivir nunca, es una palabra que no queremos que llegue a nuestra vida y a la vida de nuestros seres amados, pero es una realidad que con el tiempo y con un recorrido bastante muy largo, pues nos damos cuenta precisamente de esa respuesta. Pero siempre hay una delgada línea que no es fácil de cruzar o entender. Y es la respuesta que muchas veces nos dan algunos profesionales que hacen parte de las áreas de las ciencias humanas. Y siempre antepongo esto, siempre lo digo, que yo respeto mucho a estos profesionales, como son los tanatólogos, los psicólogos, las personas pues que hacen parte precisamente de ayudarnos a la recuperación de nuestro duelo. Pero yo les voy a contar así resumidamente una historia, y es que cuando mi esposo murió, pues yo sí quise acudir con mi pequeña hija a una terapia. Yo quise ir, y como les he contado, mi esposo era militar del Ejército Nacional de Colombia. Él murió en combate contra la guerrilla de las FARC. Entonces, pues acudí precisamente al área de psicología de una unidad militar. Y pues yo esperaba una respuesta un poco, pues yo digo, más humana de parte del profesional del área de la psicología que nos atendió. Y yo iba simplemente con la inquietud de cómo iba a abordar precisamente este duelo con mi hija, que estaba realmente muy pequeñita. Mi hija tenía 3 años cuando mi esposo murió. Y solamente recibí por parte del personal del área de psicología de esta unidad militar una respuesta un poco ambigua, una respuesta un poco seca y una respuesta un poco fría, y para mí muy torpe precisamente, porque no sentí humanidad de su parte. Yo lo único que me acuerdo fue que esta persona me dijo a mí: mire, las esposas de los militares siempre tienen que tener claro que un militar o va al cementerio en el campo de guerra o va a parar a una cárcel, porque muchas veces pues por un proceso mal hecho o por algo pues de su incumbencia en el área laboral, pues muchos militares pueden llegar también a tener problemas de tipo legal en nuestro país, o quizás aún pues va a tener un buen retiro. Entonces la mujer de un militar tiene que saber que existen esos 3 escenarios o esos 3 campos, y los hijos de militares pues también. Entonces nunca se pregunta el por qué, pregúntese el para qué. El para qué. Obviamente yo no quise volver por allá, porque pues realmente sí sentí que no había encontrado precisamente esa parte humana, esa parte pues profesional que yo quizás pues quería encontrar para ayudar también a mi hija en ese proceso de duelo que estábamos iniciando junto con mi esposo. Y es aquí donde yo les hablo precisamente de esa pequeña línea delgadita que tenemos que cruzar para entender ese para qué, porque yo sé que solamente no me lo dijeron a mí. Hay muchos también que han tenido precisamente esa respuesta por parte del área de psicología, o pues por esos profesionales que han querido ustedes acudir para que les ayuden en esta recuperación de su duelo. Como les digo, respetando precisamente esta profesión. Este tema yo se lo quiero agradecer a una de mis suscriptoras, porque en un comentario precisamente me habló del para qué. Entonces yo quiero en este momento que nos sinceremos en el corazón y entendamos un poquito esa referencia del para qué, para qué. En mi opinión personal, pues como les he contado, yo llevo 11 años en este camino de la viudez y un poquito más acerca de mis procesos de duelo con mis padres, ya se los he contado, con mi abuelita, que es mi segunda madre por parte de mi mamá. Entonces, pues ha sido muy difícil yo haber entendido un poquito ese para qué, porque cuando yo salí del consultorio del área de psicología de la unidad militar que les cuento, pues yo salí muy enojada. Yo decía, ¿cómo que para qué? Esta doctora se enloqueció. ¿Cómo me va a decir a mí que busque un para qué y no un por qué?
Entonces yo decía, ¿será que es que ese para qué está bueno? Porque entonces pues mi esposo se murió y eso es positivo. Eso es positivo en mi vida y en la de mi hija. No, yo no le veía un para qué. O sea, yo no le encontraba como una lógica a ese para qué. Y tuve que pasar muchos años para poder ir analizando y entendiendo ese para qué. Pero obviamente colocando en esos momentos un plano gris, totalmente gris, pues yo hice una listica bastante larga de por qué, o más bien ese para qué. Entonces yo dije, para dejar un gran vacío en mi corazón, para dejar este hermoso proyecto de vida en la mitad del camino que anhelé junto a mi esposo, para recoger las cenizas de un hogar que se desequilibró por la muerte de mi amado esposo, para darle cabida a mi vida a una amiga que se llama Doña Soledad, para ver a mi hija crecer sin un padre amoroso y bueno, para cerrar las puertas de mi corazón y bloquear todo sentimiento a otra persona. Y puedo hacer una lista bastante larga, que de hecho la hice, pero pues como saben, en estos espacios de YouTube pues tampoco los videos se pueden extender mucho. Pero la lista es bastante larga. O sea, yo puse el panorama en un completo gris y quizás en una completa negatividad. Entonces yo decía, bueno, ese para qué entonces es para esto, para sentirme completamente vacía e infinitamente triste y angustiada toda mi vida. Porque para mí se fue el hombre que más he amado en mi vida, o sea, mi alma gemela, la razón de mi vida. Yo siempre le he dicho a mi esposo, en razón de su condición civil, que él era militar y murió como todo un héroe de Colombia, pues yo le decía mi héroe, o si le sigo diciendo el héroe de mi corazón. Entonces, ese para qué, pues realmente yo no lo entendía en la parte del área de la psicología. Pero por más extraño que parezca, y yo sin ser psicóloga para nada, pues me fui como adentrando en todos estos años, y les estoy hablando de mi vivencia personal, de analizar un poco ese para qué, porque pues a mí también me quedó sonando un poco, porque yo siempre decía el por qué, y por qué a mí, y por qué todo esto, y por qué, y me llenaba de muchos motivos para seguir alegando, seguir insistiendo, y seguir pidiéndole explicaciones a mi Padre Dios del por qué, con mucha rabia, total, tengo que aceptarlo. Entonces, por más extraño que parezca, yo fui llegando a una sanación, entendiendo ese para qué, para acercarme a una relación espiritual, aprendiendo a vivir con mi esposo en mi corazón, en mi silencio y en lo más profundo de mis sentimientos. Ahí fue entendiendo un poquito el para qué, negociando claramente con mi nueva realidad. Y aunque es una realidad que a mí no me ha gustado para nada, pues he tenido que aprender precisamente a convivir con esa realidad que nunca me ha gustado en lo absoluto, que es no estar de la mano con mi esposo y con esa presencia física a mi lado y al lado de mi hija. Entonces, hay algo que con el tiempo y en mi camino de mi vejez, a mí me ha permitido muchísimo esto, ese para qué. Y es alimentarme precisamente de esos recuerdos maravillosos con mi esposo, que siempre estarán en mi vida, nadie me los va a sacar, ni el para qué, ni el por qué. Esos recuerdos maravillosos siempre harán parte de mi mente, de mi corazón y de mi razón de existir y de ver a mi hija, porque mi hija es una gotita, igualita a mi esposo, son como 2 gotitas de agua, en lo físico y en su forma de ser. Entonces, ese para qué, pues también me ha ayudado a mí a entender de esa fortaleza de la cual yo estoy hecha. Es que siempre he escuchado por parte de las personas que son muy espirituales, de los sacerdotes, de la comunidad religiosa pues a la cual yo asisto, que es la religión católica, respetando todas las religiones en este canal de YouTube. Recuerden, aquí no discriminamos a nadie. Pero siempre he escuchado por parte de ellos que Dios no le da guerras a cualquiera. Dios no le da problemas a cualquiera. Es decir, Dios pone a sus mejores guerreros para soportar precisamente
todas esas dificultades que Él pone en el camino de nosotros los seres humanos. Y no es porque no nos quiera, es precisamente porque nos ha dado una coraza y una armadura bastante fuerte para soportar y para poder salir. Recuerden, yo siempre pongo un ejemplo, como el ave fénix. Entonces ese para qué a mí me ha ayudado precisamente a entender muchas cosas en lo que respecta precisamente a mis fortalezas. Yo he caído muchas veces, tengo que obviamente sincerarme en muchos aspectos, no solamente en lo emocional. He caído durante todos estos años de viudez y de tristeza. A veces me da un poco de depresión, claro. A mí me llega la tristeza. Es que yo les he dicho y se los he recordado siempre que el duelo no tiene una fecha de término. Uno elabora un duelo con paciencia, con mucha tranquilidad. No como espumitas o con esas esponjitas que todo lo que vemos lo tenemos que absorber y lo tenemos que aprender. A nosotros nos llegan muchas cosas a nuestra mente, nos llega mucha información, ahora que tenemos estos medios y estas redes sociales, pues yo sé que ustedes no solamente ven mis videos, hay muchos canales más en YouTube y en otras plataformas digitales que les hablan precisamente de elaboración de duelo, de atravesar todos estos caminos tan difíciles que es llegar precisamente a una sanación en el corazón en un proceso de duelo. Pero un duelo uno lo elabora de acuerdo pasito a pasito y con el tiempo que el corazón a uno le disponga para precisamente tener una sanación tranquila en nuestra vida. Entonces, a mí sí se me han presentado bastantes dificultades, he caído. La muerte me ha llegado de muchas maneras. 3 personas, 4 personas maravillosas que tuve en mi vida. No es fácil uno de adolescente quedar sin papá y mamá. O sea, no es fácil. Obviamente los padres en todos los aspectos de nuestra vida y en todos los años, así seamos nosotros ya cuchitos y con nietos, pues necesitamos cuchitos viejitos, acuérdense, aquí decimos cuchitos en Colombia a las personas de tercera edad, con todo el respeto, ¿no? Pero así nosotros seamos muy grandes, necesitamos a los papás. Y yo quedé en una adolescencia bastante complicada. Entonces, a mí me ha enseñado precisamente a ese para qué. Es a entender eso, a entender el para qué estoy yo aquí. O sea, muchas personas, y a mí me lo han dicho, o sea, usted no se ha enloquecido de milagro. Obvio que no, porque cuando uno tiene esa fortaleza en el corazón, y yo no les voy a culpar por sentir en este momento las personas que están empezando a elaborar el duelo, que están ahí muy fresquitos con la pérdida de su esposito, de su esposa, de su ser amado, pues uno tiene esos ataques de que no quiere estar aquí en la tierra, de que uno cree que se va a enloquecer. Y es normal, de verdad. Pero con el tiempo, ese para qué, y ahí es cuando se junta doña Amiga, doña Soledad. Yo insisto mucho con doña Amiga, doña Soledad por lo mismo, porque doña Amiga Soledad, cuando nosotros entendemos a no tenerle ese miedo a doña Soledad, más bien tenerle un poco de respeto, pero también abrirle las puertas de nuestra vida y de nuestro corazón, doña Soledad llega a aconsejar y llega a abrirle a uno precisamente los ojitos, a hacerle entender a uno de que existe un para qué estoy aquí. Cuando yo entendí ese para qué, pues me di cuenta que yo estoy aquí precisamente en este plano terrenal, porque tengo una hijita, tengo una hija que depende 100% de mí en estos momentos, que yo no puedo derrumbarme, no puedo porque uno no quiere que los hijos pasen tristezas y necesidades. Y yo pasé muchas dificultades y he pasado muchas dificultades cuando mis padres murieron. Entonces, uno quiere que sus hijos estén bien en todos los aspectos. Y no queremos ver a nuestros hijos precisamente en una huerfandad completa. Entonces no hay papá, no hay mamá, y por más que nuestras familias quieran a nuestros hijos, pues no es lo mismo. Entonces, se nos murió nuestro esposito, se les murió su esposita. Con todo el respeto, un diminutivo de amor, porque ellos hacen parte de nuestro corazón. Pero ellos allá arriba, o donde estén en ese plano especial, en ese plano astral, en ese cielo,
no quieren ver a nuestros hijos precisamente pasando penurias, pasando necesidades. Entonces es ahí cuando uno entiende el para qué. Y a mí se me dificultó muchísimo entender. Yo tuve que pasar de la rabia con la psicóloga que me atendió. Fueron muchos años que yo tuve rabia. Y yo decía, y yo la veía, yo decía, uy, esa doctora está más loca, no debería ser psicóloga. Porque uno a veces dice, no, están loquitos. Eso no es lógico que a uno le digan, ¿para qué? O véale algo positivo a esa muerte. Entonces uno no entiende en ese momento precisamente qué es lo tan positivo que tiene la muerte precisamente de nuestro ser amado. Pero con el tiempo, como les digo, yo fui entendiendo ese para qué. Ese para qué, porque claro, tengo que ser el motor y el soporte de mi hija. Tengo que criar a mi hija. Tengo que ser esa guía, esa luz para mi hija. También me di cuenta que ese para qué era para ver precisamente de qué estaba yo hecha. Y me di cuenta que tengo muchas fortalezas. Soy fuerte. Y recuerdo la palabra, berraquita. Entonces ese para qué, yo quiero invitarlos a ustedes que están viendo mis videos, que me están acompañando precisamente en este canal de YouTube, para que entren en su corazón. Hagan un análisis. Enfoquen esas preguntas. El por qué. Porque también ese por qué hace parte del proceso que ustedes están, a los que están iniciando el proceso de duelo, que llevan muy poquitico, pues yo sé que están empezando con esas preguntas. Y más adelante enfoquen ese para qué. ¿Para qué? Y se van a dar cuenta precisamente que ese para qué trae muchas respuestas a lo que yo precisamente le encontré al para qué. Ese para qué también me definió otra respuesta en mi vida. Y es que ni la muerte va a separar ese gran amor que yo tuve, que tengo y que tendré por mi alma gemela, por ese esposo amado, por el héroe de mi corazón. Entonces, ese para qué, cuando lo sacamos un poquito de ese contexto del área de la psicología, cuando sacamos ese para qué precisamente de los términos de las áreas de las ciencias humanas y nos metemos un poquitico en nuestro corazón, en nuestra mente, analizamos, nos acompañamos de nuestra amiga Soledad, pues nos vamos dando cuenta de por qué nos dicen ese para qué, ese para qué. Entonces yo los invito a que hagan precisamente un ejercicio de hacerse en estas preguntas. Pueden coger un cuadernito, o cojan un cuadernito, empiecen con las preguntas precisamente del por qué. Yo ya les conté, yo hice muchas, pero muchas respuestas a ese por qué. Y también hice un cuestionario con respuestas al para qué. Y ese para qué al principio mis respuestas fueron muy negras, fueron negativas completamente. Pero ya después, cuando fui leyendo respuesta por respuesta a ese para qué que yo pensaba, pues me fui dando cuenta que ese para qué también tiene un sentido muy importante en nuestra vida, cuando nos hace ver que somos fuertes, que vamos a poder salir poco a poco de esta tristeza que embarga nuestro corazón ante la ausencia de nuestra pareja, ante la ausencia de nuestra alma gemela, y nos va a enseñar a tener esa conexión espiritual con su esposa y con nuestro esposo. Porque recuerden, ellos van a estar siempre en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra razón de existir. Les agradezco mucho el tiempo. Yo sé que a veces me alargo un poquito en estos videos, pero es que es muy bueno precisamente cuando uno habla de sus experiencias de vida, cuando uno precisamente toma este tema desde otro punto de vista, de muchos canales que hacen parte precisamente de estos temas enfocados hacia la superación de duelo y de viudez, pues se alarga uno un poquito precisamente en el contenido, y les presento disculpas si está muy largo el video. Entonces quiero agradecerle a todas las personas que se están vinculando al canal, que están viendo los videos, que se están suscribiendo, que están tocando esa campanita para que cuando yo saque un nuevo video, YouTube pues les informe que hay un nuevo video en este canal de YouTube bajo el manto de mi viudez. También
que me regalen un pulgar arriba si les gusta mi video, para que sigamos creciendo como comunidad, como esta comunidad de viudos y viudas, que me cuenten precisamente lo que ustedes quieran que yo narre y trate en el canal de YouTube. Ya les dije, lo que no sepa lo investigo, pero este tema de hoy precisamente se lo agradezco enormemente a una de mis suscriptoras, que voy a colocar precisamente abajo en los comentarios en agradecimiento, porque me están dando precisamente tema y muchos puntos para enfocar en mi canal de YouTube. Les agradezco entonces mucho el tiempo, agradeciéndoles, recuerden, bajo el manto de mi viudez, historias de vida, narradas y contadas desde el corazón de una viuda. Hasta pronto y gracias por su compañía.